Pablo, bienvenido, buenos días. Buen día, chiquito, buen día, Pillo, un gusto estar, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Perdón, es Durán Durán, no el grupo, ¿es Pablo Durán? No, es Pablo Durán. No me des alegría. Sí, claro. Porque mirá que ese día lo estamos buscando. ¿Cómo cobras factura, Pillo? Es verdad que hace días que me están buscando. Lo que pasa es que ustedes tienen que tener presente que además de ser lo que me llena de orgullo directivo nacional, cuando uno trabaja en los ámbitos laborales, hay temas sindicales Es verdad. es como uno termina siendo como un ginecólogo del derecho. Exactamente. Y, bueno, y la verdad que han sido días moviditos, pero... Y además, Pablo, Aquí estamos. está bien y te agradecemos mucho estos minutos. Hay una realidad que me parece importante desde el punto de vista jurídico, que de alguna manera es algo trascendente para Nacional, y me interesa que vos te puedas explayar en el tema, porque una situación donde en primera instancia era complicada con un exfuncionario de Nacional en cuanto al hecho de abonar unos cientos de miles de dólares, hubo una resolución en las últimas horas favorable a ustedes que termina revocando esa situación, y está bueno que lo puedas contar. Sí, bueno, gracias, Pillo. Sí, la verdad que todo Nacional está muy contento porque en su momento había tenido mucha discusión el juicio que había promovido Roberto Ro contra Nacional, en el cual había tenido una condena en primera instancia impactante cuantitativamente. En su momento la condena eran casi de $450.000, lo cual, bueno, considerando a un entrenador de fútbol como si fuera un dependiente común y corriente, con todas las prestaciones, con todos los derechos, con la posibilidad de cobrar horas extras, lo cual era impactante para Nacional, pero también para el fútbol uruguayo, que todos sabemos que el fútbol tiene un marco jurisdiccional y un marco normativo particular y propio como un traje a medida. Se hizo por todo el equipo jurídico de Nacional, por el doctor Raúl Acuña, el doctor Tucati, quien habla, armamos ahí todo un equipo para cada uno aportar su mejor sinergia, y se hizo una operación muy, muy importante. Y en el día de ayer nos notificaron el Tribunal de Apelaciones en lo laboral que revoca total y absolutamente la sentencia. Es decir, acogió o tomó los argumentos que Nacional le planteó con respecto a esas particularidades y esas especificidades de un entrenador de fútbol. Tú te cuenta que este señor había firmado 5 o 6 contratos sucesivos de entrenador de fútbol, en el cual, como es de estilo, en caso de una contienda o una diferencia entre las partes, se debe someter a los tribunales jurisdiccionales que hay en la AUF, a los tribunales arbitrales que sustituyen al Poder Judicial por autonomía colectiva de las partes, lo cual es legítimo. Lo autoriza el convenios internacionales, lo autoriza el Código Penal de Proceso y el Estatuto. Y bueno, el Tribunal de Apelaciones establece claramente de que erró la vía y que por lo tanto debe revocar absolutamente el fallo, lo cual para Nacional es muy, muy importante. Bien, a ver, pasando en limpio significa que el Tribunal de Apelaciones dice no tiene competencia el juzgado que previamente había resuelto lo que vos estabas contando. Absolutamente, doctor Larrea, es como usted lo dice, una interpretación jurídica exacta. O sea, todo lo que hizo el tribunal del primer turno lo revoco, porque él no podía expedirse sobre si era o no era un empleado, si tenía o no tenía horas extras, lo tenía que haber hecho la jurisdicción arbitral. Bien, perfecto. Pablo, consulta, ¿qué posibilidades tiene hoy Roberto Ro de seguir con esto? ¿La Suprema Corte de Justicia? A ver, por el monto del reclamo, como el fallo de segunda instancia revoca el de primera, se le da la posibilidad de tener una tercera instancia, pero ya no es ante la jurisdicción laboral, sino que es ante la Suprema Corte de Justicia, el máximo órgano en la pirámide del Poder Judicial, lo cual nos da una garantía total y absoluta, porque sabemos y conocemos que la Suprema Corte de Justicia tiene jurisprudencia constante con respecto a la validez de las partes se sometan a la jurisdicción arbitral. Por lo tanto, sí, puede haber otra instancia, pero realmente nosotros, si hubiésemos tenido ahora una sentencia confirmatoria, se terminaba el partido. Claro. Si el Tribunal de Apelaciones hubiera dicho, confirmo la sentencia de primera instancia, al tener 2 fallos confirmatorios no podíamos ir a la tercera instancia. Exactamente. Lo cual para nosotros entonces esto es muy importante. Exactamente. Consulta, Pablo, la última sobre este tema. Ante una eventualidad que se fuera a la Suprema Corte de Justicia y que la Suprema Corte mantuviera la resolución del Tribunal de Apelaciones, ¿Ro podría ir por la vía administrativa directamente por los órganos de la asociación? Yo entiendo, es un tema que obviamente lo analizamos en su oportunidad, pero entiendo de que si esto culmina
de esta manera y él pretende retomar la acción en esa vía, entiendo que está prescripta porque han transcurrido los plazos que prevé la normativa especial desde que finalizó la relación contractual para promover la demanda. Claro. Entonces, quien equivoca el camino, equivoca. Entonces, creo que tendría vetado esa posibilidad. Bien, perfecto. Quedó muy claro este tema justamente, que yo sabía que era algo que preocupaba mucho en Nacional, porque cuando estás viviendo una situación donde momentáneamente estás algo desfinanciado, esto es público y notorio, lo han dicho los dirigentes Nacional, este tema también era como una especie de espada de Damocles ahí, a punto de caer en cuanto al monto de la cifra que en una primera instancia se había establecido. No, era una condena impactante, creo que para cualquier cuadro del Uruguay, para cualquier empresa es un fallo de 13 millones de pesos, pero además, imagínate, con estos 450 millones podemos contratar a Messi o a Neymar. No es una broma, digo, pero con todos los problemas que estamos teniendo con el Vintencito, para contar, si tendrá Nacional cosas para hacer con este dinero, invirtiéndola en canchas, invirtiéndola en el polideportivo, invirtiéndola en contrataciones, y no pagando una sentencia que entendíamos, todos los abogados que trabajábamos en el tema, que era jurídicamente grosera. Así que estamos muy contentos porque además, en los tiempos laborales de hoy, obtener una revocatoria de un trabajador no es fácil, ¿no? Eso también hay que destacarlo. Bueno, a ver, Pablo, salgamos un poquito de este tema y nos metemos un ratito más en el mercado de pases. A ver, ¿qué es lo último que tenés de Otálvaro, el colombiano? Mirá, las últimas conversaciones que tuve con el presidente, con Alejandro, que estaba muy avanzado el tema. Han habido contactos con el representante, el jugador tiene intención de venir, por lo tanto, creo que de las contrataciones que están ahí arriba de la mesa es la que está más próxima a concretarse y rápidamente. Hay que esperar que el jugador estaba en Lejano Oriente con su cuadro participando, por lo tanto hay que esperar que regrese, creo que regresaba el lunes, y ahí se afinarán los detalles, pero es realmente la más cercana de las que están en el tablero. Bien, eso se debe concretarse en horas, justamente la llegada del colombiano. Con referencia a Matías Bozzo. Bueno, con respecto a Matías Bozzo, han habido obviamente alternativas, han habido acercamientos. Es un tema que tiene muchos bemoles, por lo tanto Nacional no quiere apurarse en la decisión. Primero que todo, porque es un jugador muy importante, de mucha trayectoria, pero hace bastante tiempo que no está con actividad deportiva. Entonces, obviamente, Nacional, las necesidades que tiene hoy son de un 9 que ya esté en training para poder jugar. Entonces, se está haciendo una evaluación muy cercana de cuál es su situación. Y además, una contratación muy, muy importante económicamente. Por lo tanto, si bien Nacional lo quiere, está meditando muy bien la decisión y negociando. La negociación está latente y también, por sí o por no, en las próximas horas se va a definir. Hace unas horas hubo un contacto del propio Martín Lazarte con el futbolista. Nosotros tenemos entendido que el jugador venía de Cruz Azul, pero había tenido muy poca participación y que alguna de las críticas que se le había hecho en Cruz Azul justamente era su condición física. ¿Ustedes están al tanto de esto? ¿Piensan, llegado el momento de hacer un exhaustivo análisis desde el punto de vista médico, como se hace habitualmente para cualquier jugador? Pero digo, ¿el tema ese es un tema que los tiene a ustedes como dilatando un poquito la decisión? Las dos cosas sí, Pillo. Nacional lo hace con todos los jugadores en forma habitual. Se les hace un examen muy detallado y exhaustivo justamente para determinar la condición. Y en este caso en particular se viene siguiendo por el gerente deportivo y buscando antecedentes, buscando contactos técnicos que lo han tenido, digamos. Se está buscando toda la información para poder presentar a los que están manejando los contratos un informe detallado y pormenorizado, conociendo su situación, y creo que en esa misma línea iba el contacto que tuvo Martín. Así que sí, estamos actuando con mucha responsabilidad. No es una contratación barata, es, digamos, el cierre para un plantel muy bueno que tiene Nacional y no nos podemos equivocar. Porque además, en estas horas han surgido otras opciones, otras posibilidades que Nacional pensaba que eran de jugadores que estaban con una solucionada, digamos, una situación ya consolidada, pero que han manifestado voluntad y también se están considerando. Por lo tanto, tenemos unos días todavía para resolver. ¿Hicieron un análisis de por qué no llegó Junior Arias a Nacional? Nosotros hemos tenido, primero hemos sido
participantes en gran parte del proceso, porque el presidente nos permitió acompañarlo y estuvimos conjuntamente con él en reuniones y nos estuvo informando de todo, y después tuvimos información de primera mano. Más que hacer un análisis, se conoció al detalle lo que sucedió y bueno, y punto, y es un tema para Nacional ya totalmente superado, y creo que ha quedado en el candelero claro también cuál fue lo que cambió la decisión del jugador, que al principio había determinado su deseo de ir a Nacional y después por un tema económico decidió ir a Peñarol. No se puede decir más nada. Pero sí tengo muy claro todo lo que pasó. Claro. Y eso queda así. Bien. Definitivamente Nacional decide de que en este periodo de pases Polenta no salga. Creo que Nacional ha sido muy coherente, primero en tratar de que no salga. Nacional ha dicho claramente, es muy difícil en el Uruguay declarar jugadores intransferibles por los problemas que ustedes mismos referían que tenemos, pero nuestro capitán, si se tiene que ir por una oferta cuyas condiciones a Nacional las puso. Y todas las ofertas que ha recibido las ha rechazado porque ninguna cumplió los presupuestos que Nacional planteó, y eso creo que lo coherente, y eso es defender también su poderío deportivo y no malvender un jugador por una diferencia que puede de repente entenderse no sustantiva, pero que en definitiva separar una valía deportiva. Entonces creo que Nacional está muy tranquilo, no ha llegado ninguna oferta que cumpla esos requisitos, por lo tanto Polenta está en Nacional y vamos a defender que quede en Nacional. Ya por suerte quedan menos días porque hasta el último día del periodo de paz estamos rezando, pero creo que Nacional está actuando con coherencia y correcto. A ver, Pablo, déjame destacar algo, pues yo se lo quiero también contar a la gente. Vos decí lo que tenga ganas de decir, porque estás hablando en representación de Nacional y está muy bien. Pero yo sé que este tema, a vos en lo personal, y esto a vos te consta que te quiere equivocar y no hemos hablado días previos a la nota, yo sé que en algún momento te produjo cierto malestar, porque había como una idea que se te había transmitido de generar una especie de corriente en función de la posibilidad importante en cuanto al monto de dinero para que positivamente se viera en el entorno nacional la salida de Polenta. Y después que se te transmitió eso, a las pocas horas, desde el mismo Nacional se decía Polenta no se vende. Entonces como que esa especie de contrasentido, porque en el medio habrá habido, yo que sé, un análisis más profundo, o gente se comunicó con dirigente de Nacional dándole su punto de vista, lo cierto y lo concreto es que esto yo tengo entendido a vos interiormente te generó cierto malestar. ¿Es así, no es así? Y si no querés contestar, lo entiendo perfectamente. No, a ver, yo nunca digo, podrá haber alguna respuesta que diga me reservo hacerla, pero nunca he dejado de poner el pecho a las balas a cualquier pregunta. En el tema de Polenta, a ver, Nacional había creo que con mucha responsabilidad, había hecho una reunión el presidente con toda la comisión directiva y con todos los asesores contables para hacer un panorama, un conocimiento muy claro de cuál es la situación económica de Nacional de acá a fin de año. Todos los flujos de ingresos que habían y a partir de eso, obviamente, como pasa habitualmente en el fútbol, si Nacional no recibe recursos exógenos mediante la venta de jugadores, iba a tener que ser muy hábil y muy inteligente para buscar financiación, porque obviamente no podía cubrir sus presupuestos. Y Nacional tiene hoy una situación consolidada de que está al día en el pago de sus sueldos. Aquellas historias de que Nacional debía 2 y 3 meses a los jugadores es cosa del pasado y realmente no me gustaría que se volviera a pasar eso. Y bueno, y obviamente sabíamos que la opción más clara de venta era Polenta y sabía Nacional manejado una cifra. Y cuando todos sabemos que cuando las cifras están muy cerca a lo planteado, se terminan llegando a acuerdos. Y bueno, a raíz de esa conversación yo había decodificado que sí, que lamentablemente con mucho dolor y con responsabilidad como directivo, había que tomar esa decisión. Después, obviamente, las condiciones lo habían contado y bueno, ahí se adecuaron cuáles eran las condiciones y me aclaró y bueno, lo que pasa que nosotros a veces decimos cosas que no son lindas de escuchar, pero son de un directivo que tiene que actuar con responsabilidad y después queda, como tú decís, en el medio de una ida y de una avenida, pero entendí las razones y también. Claro, yo ahí ya la diferencia que entiendo, y esto me lo explicaba un buen amigo que ha tenido muchos años en la dirigencia del fútbol, hoy está momentáneamente retirado, que una cosa es pensar como hincha y otra cosa es pensar como dirigente. Y a veces, cuando vos tenés que analizar y pensar como dirigente en función del rol que estás desempeñando, porque hay una masa societaria que te terminó eligiendo, las
decisiones que tenés que tomar en bien del club no terminan siendo las más lindas visibles para la parcialidad y para la tribuna. ¿Me explico? No, está claro. A ver, un directivo jamás deja de ser hincha, pero además de ser hincha tiene, porque la masa social así lo ha dispuesto, una cantidad de responsabilidades que las tiene que asumir y que eso implica tomar decisiones y que a veces implica tomar decisiones que no son deportivamente o lindas para la tribuna, esas decisiones que dice, qué bueno, qué bien que actuaron, pero prefiero toda la vida hacer lo que tengo que hacer y no hacer lo que la tribuna quiere que haga. Entonces, eso va a ser siempre mi línea de conducta. Pablo, ¿fue este tema de Polenta lo más complicado de los distintos temas que han tratado en comisión directiva? A ver, Pillo... el que generó más, de repente, rispideces. A ver, en un grupo, nos pasa acá a nosotros, humildemente, en el programa que hacemos. A veces estamos en producción y empezamos a tirar temas y un día salimos conformes por cómo se trató, otro día no tanto. Y nos genera discusiones, rispideces, que después la vamos limando, pero es normal. Ahora, dentro de la directiva, ¿fue el tema más urticante? ¿Se generó calentura entre algunos de los dirigentes producto? ¿Yo quiero vender a Polenta? No, yo no quiero venderlo. Mira, Pillo, yo creo que esa sí es una... Yo creo que si algo ha tenido esta directiva y los 11 directivos es una clara conciencia de que las cosas que pasan en la directiva pasan en la directiva y creo que todos hemos salido a declarar siempre priorizando la institucionalidad. Esta es una directiva nueva, es una directiva que tiene opinión, que tiene contraopinión, que el presidente es muy abierto en las informaciones, hay obviamente distintas personalidades y tiene sus características como la tuvo la DH, como seguramente las tuvieron las anteriores, pero lo que pasa en la directiva queda en la directiva y yo no voy a hablar de esas situaciones de qué genera o más genera. Ha habido opinión fuerte en muchos temas, en otros, pero se discute, se resuelve y después lo que se resuelve se acata. Pablo, ¿tenés una opinión formada sobre las informaciones desde la jornada de ayer con referencia al tema ministerial, de este tema con las investigaciones, el tema Barras, escuchas telefónicas, en este caso vinculado a Peñarol, pero más allá, en este caso, ¿tenés alguna opinión formada? Tengo obviamente lo que ha trascendido en la prensa, obviamente como hombre de fútbol, ha sido una información que genera impacto y mucho más en este momento, pero poco puedo agregarte porque además, reitero, todo lo que conozco es por versión de la prensa y no he tenido acceso al expediente para poder hacerme una opinión fehaciente y creo que Nacional en este tema, por suerte, como ha sido la constante y no está salvado de ningún tema vinculado a la barra, creo que sigue demostrando que en materia de seguridad en Uruguay lejos es el pionero que mejor está trabajando y para eso quiero felicitar a todos los que lo hacen. Pero es un tema que no es bueno para el fútbol en este momento, indudablemente, y creo que las personas involucradas son las que tendrían que aclarar la situación. Nada más te puedo decir. Pablo, un gran abrazo. Gracias. Un gran abrazo para ti, chiquito. Un gran abrazo para todos. Pablo Durán con nosotros en la mañana de Tirando Paredes de Primera.